buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a De Sobremesa. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Empezando una semana importantísima para San Juan. No te quepa la menor duda que Una va a ser semana así. trascendente, y lo ponemos en términos de la importancia y la proyección que le da a la provincia la Expo San Juan Minera. Realmente es muy importante en términos de su magnitud y lo que implica no solamente las presencias, sino lo que eventualmente de allí emerja, ¿no? Bueno, entre las presencias más importantes vamos a decir que va a estar Karina Milei. Secretaria General de la Presidencia. Hoy, te diría, la dueña del 50% en cuanto al poder presidencial, si lo tomamos en cuenta. Sin duda. Y también va a estar acompañada por el ministro del Interior, por Diego Santilli, reciente adquisición de la Libertad Avanza. Algunos hablan futuro jefe de gabinete. Hablan es una posibilidad cercana. Hay alguna ahí, no chisporroteo, pero sí una competencia con Sandra Petovelo. No te quepa la menor duda también. Bueno, pero volviendo, empezamos una semana importantísima para San Juan. Hay que darle la relevancia que tiene en términos de la magnitud de la Expo San Juan Minera, lo que va a emerger de allí como, no los anuncios, que los anuncios ya los conocemos de memoria, eso también hay que decirlo, ¿no? Lo hemos escuchado 1000 veces, creo que lo vamos a escuchar 1000 veces más esta vez, pero tal vez pasos en positivo respecto de lo que sea la reunión de la Mesa del Cobre, la visita de otros gobernadores de provincias no mineras, pero que se pueden integrar al esquema nacional de proveedores para un proyecto de enorme magnitud como Vicuña y otros. Pero te doy un dato también. Va a estar en la provincia, llega esta noche alrededor de las 23, en que estamos hablando, tal vez uno de los hombres más ricos del país, propietario del grupo IRSA, accionista en la mina Hualilán, porque se pone en funcionamiento la primer colada en Casposo. Si bien este primer lingote que se va a sacar sería de material de Casposo, todos dicen que es material aportado por Hualilán. Bueno, es un punto relevante. Primero, una suerte de reinauguración oficial de algo que ya sabemos que pasó hace bastante tiempo, de la mina Casposo, que recuperó producción en términos de poner en régimen su planta, adecuarla al tipo de mineral que tenía acopiado Casposo desde que detuvo su producción, y por otro lado, el acopio de mineral transportado desde la mina Hualilán hacia la zona de molienda de Casposo para iniciar el procesamiento de ese mineral. Que te doy datos. Según información publicada en Minería y Desarrollo hoy, los datos que está arrojando esa primer colada o ese primer mineral que está llegando de Hualilán son muy buenos en cuanto a la calidad del material que está siendo enviado. Tenemos la información, está certificada por una publicación, la más seria de todas, como es Minería y Desarrollo, que el nivel de corte de un 2.9 o un 2.09 a 2.9 de mineral en el corte promedio de la tonelada es realmente muy importante, y esto se va a verificar en la lectura metalúrgica que se haga del primer bullón que se funda en la mina Casposo con el producido de la mina Hualilán. Y le damos la importancia que tiene, no solamente a la visita de Eduardo Elstein, que viene solamente a eso. No va a participar de la Feria Minera. Exactamente, no se queda en la Feria Minera, porque además son 2 minas de oro en producción en San Juan, que se suma a la gran mina que es Veladero, y a lo que entendemos puede estar aconteciendo, porque hay muy poca información respecto de la mina Hualcamayo. Si lo miramos en perspectiva, es bastante más que el vaso medio lleno de lo que está aconteciendo con la minería local, puesto en perspectiva nacional, regional e internacional con la Expo San Juan Minera 2026. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Antonio de Tomaso. Él mide muchas veces en materia de encuestas Catamarca, La Rioja, además de San Juan. Y mide mucho de lo que está pasando en la actividad minera. Vamos a preguntarle cuál es la licencia social que hoy tiene la minería, tanto en San Juan como en estas 2 provincias. Es muy interesante porque esto lo mencionamos recurrentemente. Tal vez hemos acuñado el término y no lo tenemos del todo definido. Uno lo identifica como una suerte de aceptación generalizada, pero sabemos que es bastante más importante y estructural que solamente el hecho de acepto o no acepto la minería. Porque además también se proyecta en términos de tipo de sociedad que estamos construyendo, ¿no? Bueno, ayer estuve leyendo el diario Clarín. Sí. Me llamó la atención una nota muy amplia, Claro. hay que reconocerlo, a Sergio Uñac. Sergio Uñac es gobernador de San Juan por parte del diario Clarín, donde lo menciona como uno de los posibles candidatos a presidente. Exactamente, una nota extensa, realmente muy interesante, que abarca prácticamente todos los
aspectos vinculados a, primero, la situación del justicialismo, lo cual no es menor, no oculta sus aspiraciones, tampoco el hecho de que pueda haber una suerte de borrador de aceptación por parte de Cristina Fernández de esa postulación, cierta distancia que elegantemente toma de Axel Kicillof, se niega a que sea una suerte de candidato natural del justicialismo, lo cual es sentar una posición y, por supuesto, que su propia aspiración es decir, gano territorialidad, estoy recorriendo el país, si están dadas las condiciones me gustaría hacer. Y está bien que lo diga, de ahí a que se dé hay una distancia, ¿no? Él lo que está planteando es la posibilidad de internas abiertas, dividiendo el país en 4 regiones, comenzar la elección en cada una de estas regiones en un sistema similar al que tienen los Estados Unidos, que también hablan de internas abiertas y donde se van definiendo por estados. Porque, por donde se lo escuche, en esta nota y otras que le hacen a diferentes dirigentes políticos del justicialismo, ninguno quiere perderse la oportunidad de que le resuelvan los problemas una paso. Quieren que se sostenga el sistema de la primaria abierta, simultánea y obligatoria. Veremos en definitiva si eso pasa el sedazo del Congreso. Hoy el oficialismo, me refiero a La Libertad Avanza, no tiene los votos, lo admiten, están en plena negociación política porque no tienen los votos, porque además incluso algunos de sus aliados, los dialoguistas, dicen tampoco estar tan de acuerdo con la idea de la eliminación de las PASO. Va a ser un debate realmente interesante. Hablando de La Libertad Avanza, volvió a recibir a los periodistas en la sala de prensa, aunque con algunas restricciones. Exactamente, reabrió la sala de prensa de la Casa Rosada. Hagamos una salvedad, ni en la dictadura, ni en las diferentes ediciones de las diferentes dictaduras que ha tenido la Argentina, se cerró la sala de prensa de la Casa de Gobierno. Ni siquiera allí. Lo hizo durante 10 días con una denuncia por presunto espionaje, etcétera, etcétera. No importa. Abrió esta mañana nuevamente, recibió no a todos los periodistas porque se le restringió el acceso a los periodistas de TN y de Canal 13. En un claro mensaje de ese nivel de confrontación que tiene también este presidente con el Grupo Clarín, claramente, una vez más. Pero también fue Manuel Adorni el protagonista de este escenario, se especulaba mucho con cuál iba a ser el tenor de la charla y estuvo menos tenso de lo que se esperaba y cuando se lo pretendió llevar al terreno de las denuncias que pesan sobre él, dijo esto lo contesto en la justicia, no aquí. Tan locuaz que era antes, ¿no? Ya, ¿Cómo va cambiando? no solamente era locuaz, sino era bastante insolente con los medios. Bien. Era confrontativo, era insolente, destrataba. Y como siempre sucede, ¿no? Uno cosecha lo que siembra. IPC de abril, ¿qué es lo que dicen las cifras? Bueno, las principales consultoras y los principales consultores, incluso los que están vinculados al relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central de la República Argentina, dicen, habrá que esperar, que se va a ubicar por debajo del 3%, muy por debajo de ese 3,4% del mes pasado. Ahora bien, impactaría en el tramo final de esta medición las oscilaciones que ha tenido el precio internacional del crudo y cómo ha impactado en la Argentina. Y si bien el gobierno nacional, al más puro estilo de la casta keynesiana, decidió no trasladar al precio de los combustibles los aumentos de los impuestos internos, podría llegar a impactar, pero se especula que estaría rondando el 3%. Pero vuelve a surgir lo que hemos comentado aquí cuántas veces, ¿no? Qué poca confianza, o no sé si confianza, qué poca relación que existe entre ese índice tan extremadamente técnico, que lo es, naturalmente lo es, y la percepción que todos tenemos de cuánto nos cuesta vivir. Yo Lo te cual doy un dato. es muy difícil de ponerlo en la misma línea, ¿no? Tengo una hija que estudia en Mendoza. Pasaje San Juan-Mendoza salía 25.000 pesos hace aproximadamente 2 meses. En una pelea que hay entre empresas locales y Andesmar, que es una empresa mendocina, ese pasaje bajó a 12.000. Si uno se pone a multiplicar los 12.000 por la cantidad de pasajeros, obviamente no te cierra el número. Ni por casualidad. Hoy cuesta 42.000 pesos el pasaje a Mendoza. Ya todos decimos, bueno, vuelve a los 25. No, a los 42 sin escala. Hablé con uno de los propietarios, dice, bueno, este es el número en el cual nos cierra hoy por el precio del combustible y por el precio de la hora del trabajador. Y cuando 42.000 pesos de 12.000. Y cuando se homologuen algunos de los acuerdos de los varios gremios que integran el servicio de transporte, pero no solamente choferes, sino hay varios, mecánicos, afines y demás,
cuando se homologuen los acuerdos recientemente obtenidos, tal vez hayan de nuevo variaciones, ¿no? Bueno, Nuevo Mundo, como usted sabe, es una publicación absolutamente gratuita. Título principal: el Gobierno Nacional busca relanzar la gestión. Bueno, salir del esquema de la dificultad que le representa Manuel Adorni con todo lo que pasó. Particularmente crítico fue su presentación en el Congreso de la Nación, en lo que ordena la Constitución, que es un repaso de la situación del gobierno. Quieren correr del medio el problema Adorni, retomar iniciativa en la gestión política, porque claro, quien más, quien menos, incluido Javier Milei, saben que las elecciones en términos de la temporalidad de la política argentina están relativamente cerca. Seguramente ni Giselle ni yo queremos hablar de fútbol, hoy No. hay temas mucho más importantes, así que Nosotros los de Atlético Tucumán sí, ¿eh? Podemos pasar tranquilamente la parte deportiva para otro mes. Vamos a hablar de San No seas Martín. cómplice, che. San Martín, que jugó en Buenos Aires con Colegiales, uno de los últimos, por supuesto. San Martín le dio vida. Además, un tema que preocupa, murió un motociclista tras 2 semanas internado. Hemos tenido este fin de semana contando Y vamos camino al récord, Giselle, ¿no? De muerte, de accidentes fatales en lo que Sí, va del año, ¿no? lamentablemente ese número va en aumento. Orrego reivindicó la cultura del trabajo. Además, rumbo al Mundial, radiografía del Grupo G. Branca Motors incumplen con los pagos y crece la tensión. Bueno, ¿ahí qué pasa en el caso que no paguen? ¿Irán presos? Hoy Deberían. los damnificados, quienes fueron y pusieron peso a peso para una moto, han pedido que sean detenidos. Bueno, una de las abogadas que lo representa dijo que ya presentaron un escrito ante el juez que les otorgó la libertad condicional para que los detenga y los mande directamente al penal, porque la primera cuota de los más de 500 millones de pesos que tenían que cubrir no lo cubrieron. No, tendría que haber Vencían los sido últimos días del mes pasado. el 25 de abril y bueno, no, pensaron que había habido algún inconveniente con la transacción y no, lamentablemente no había nada. Histórico Colapinto, 7º en Miami. Ya vamos a hablar con Fabricio Benedetti de una carrera no solamente vibrante, interesante, sino como pequeños retoques en el reglamento, en una pista complicada como la de Miami, permite volver a ver una carrera de autos medianamente decente, con un final realmente alucinante. Y en la Liga Profesional hoy se definen los clasificados de la zona B. ¿No vamos a hablar de River, Giselle? Es una Más nota, tarde. eso es un tema viejo. Lo que me diga el jefe. Nosotros, los históricos de ese es- Atlético Tucumán, ese queremos que se hable de eso. Ese resultado es viejo, ya a nadie le importa eso. Además, Aparte, una... estamos hablando de equipos de otras provincias, Guillermo, no nos Claro, importa. pero no eran los últimos de la tabla con lo que perdieron ustedes. No, ¿eh? no nos importa hoy el fútbol nacional. Vamos- Giselle, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas tardes a toda la gente, a todos los compañeros. Obviamos, usted me dice, usted es el que me paga, entonces yo hago lo que usted me diga. No, habla de fútbol porque de Habla. automovilismo voy a hablar con Fabricio Benedetti Bueno, dentro de un rato. cuando dice la chica, la que hace vestuarios en la transmisión de River con Atlético Tucumán, ¿cuántos partidos lleva sin ganar de visitante? Dije yo ahí. 400. 400 días. No, más, Más de 430, 400 440 días llevaba sin ganar San ¿Y a quién era el último que le había ganado? A De River. visitante, a San Martín. A San Martín, Por supuesto bien. que nosotros somos así, le damos vida a la gente. Perdió el equipo de Chacho Coudet, se fue muy enojada la gente con los jugadores. Chacho Hay- también, cuando le preguntaron Sí. qué le había parecido, es el peor partido desde que he vuelto a River. Sí, bastante malo, si bien el segundo En el tiempo fue Monumental, ese, ¿no? Sí, todo para Colón en el de Monumental. River, miren cómo mejoró el campo de juego, ya no es excusa, excepto el área, que complicadita está el área ahí, pero bueno, yo creo que a River lo va a salvar, más allá de que en las posiciones está igual, Mariano, no le Sí, hemos no cambiaba modificado nada. en nada. Pero sí, la gente se fue muy enojada con el rendimiento. Que no jueguen nunca más estos 11, decía un hincha cuando terminaba el partido. No pudo River, le ganó por 1-0 Hay que Atlético hacer la Tucumán. salvedad del arquero Beltrán, que la verdad es un arquerazo el pibe. ¿eh? Bueno, habló José Luis Chilabert. José Luis Chilabert, por ahí se le escapa un poco la idea, pero dijo que Beltrán es el próximo Dibu Martínez del fútbol argentino. Dijo que cuando se recupere Armani, que lo deje el Chacho Coudet en el banco.
a Armani y que el titular tiene que seguir siendo Beltrán. Dijo, tiene características, tiene cosas que no he visto hace mucho tiempo en un arquero del fútbol argentino. ¿Tendrá otra visión de los arqueros Chilavert? Vamos a ver. Lo cierto es que festejó el equipo de Falcioni, como decíamos, hacía más de 400 partidos que no ganaba en 400 días que no ganaba en condición de visitante. La última vez había sido aquí en San Juan, pero bueno, ahora hay que esperar los cruces. Hoy se terminan de definir los partidos y vamos a ver cómo se dan esos cruces, esos compromisos que se vienen. Ya tienen día definido. Entre sábado y domingo ya se van a estar jugando los octavos de final de esta Liga Profesional de Fútbol. Bueno, Sandra, ¿cómo estás? Hola chicos, bien, muy bien, buenas tardes. Estuviste en el Teatro Municipal viendo Verso a Verso. Sí, habíamos tenido al Turco Achen en el programa contando de qué se iba a tratar y la verdad que un espectáculo requete lindo, ameno. El dúo Mixtura junto al Turco Achen se presentaron con una propuesta que combinaba la poesía de dos grandes de España, de Sabina y de Serrat. Lo acompañaron músicos de lujo, como vemos en pantalla, como Lucio Flores, Cristian Martínez, Emanuel Rodríguez, Chelo Rodríguez y Jorge Arredondo. Un espectáculo que mezclaba un poco de nostalgia con la vigencia de la poesía eterna. Una promesa cumplida, contaron ellos arriba del escenario, que nació cerca del 2017 entre el dúo Mixtura y el Turco. Y bueno, canciones de esas que parecen y que van a aparecer siempre himnos, de esos clásicos que la gente siempre quiere escuchar. La verdad, hermoso. Bueno, muy bien, continuamos en De Sobremesa y vamos a tratar de entender, vamos a pedir ayuda para entender lo que está pasando en Oriente Medio. Lo hemos intentado a lo largo de todos estos casi 2 meses ya, interpretar los movimientos de unos de otros, cómo impacta geopolíticamente, cómo impacta en la economía global, cómo impacta en la Argentina el conflicto de Medio Oriente, que todos los días entrega una novedad y además contradictoria respecto de la posición anterior de unos y otros. Es bastante raro, difícil de entender. Para hablar de ello está aquí con nosotros, ha aceptado amablemente nuestra invitación, el doctor Said Shaya, que es director del Núcleo de Estudios de Medio Oriente, profesor de la Universidad Austral y de la Universidad de La Plata. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Vos escuchabas cómo lo planteaba. Es bastante difícil de entender, primero porque hay intereses económicos, políticos, cuestiones ancestralmente religiosas, en una fuerte colisión, en una zona convulsionada. ¿Cómo hay que entender este conflicto en este momento? Te diría en primer lugar que es muy importante entender que el conflicto no se trata de un conflicto religioso. Es decir, lo religioso ingresa al conflicto dentro de la matriz, pero no es el determinante. No es el detonante del problema. Si lo planteamos en ese punto, terminamos cayendo en una suerte de lucha civilizatoria que no se resuelve sin la aniquilación del otro, y por lo menos de mi postura personal me niego a pensar que eso es posible, ¿no? Sí, claramente lo religioso juega un factor muy importante desde lo narrativo, desde lo unitivo a nivel social, sin duda es un factor. Pero acá estamos fundamentalmente frente a un problema, me parece que tiene que ver mucho más con lo geopolítico, la política de los recursos, etc. ¿Impacta lo religioso en la situación interna de los países en conflicto? Bueno, sin duda, como te decía, digamos, es un factor que aglutina, que aglomera a la sociedad en general, como característica general dentro de la región. Lo religioso genera comunidad, ¿no? De una forma mucho más fuerte, mucho más potente que lo que sucede aquí en Occidente. No sé, quizás sea mucho más gráfico explicarlo de este modo, ¿no? En Occidente hay como una gran dicotomía, ¿no? Tradicionalmente uno puede decir entre la izquierda y la derecha, ¿no? Es como la gran dicotomía política de Occidente. Bueno, en Medio Oriente es distinta la lógica. La lógica es, ¿debe la religión dominar el Estado o debe el Estado dominar a la religión? Es una fractura diferente a la que se produce, pero ya desde ese punto de vista, en una región como donde hay fuerte presencia de minorías, lo religioso le da su identidad a los diferentes grupos que habitan la región. Hay una pelea muy fuerte por el manejo del estrecho.
En ese estrecho pasa gran parte del petróleo que abastece a economías que no son las de Estados Unidos. Con lo cual Irán, en un primer momento que ordenó el cierre del estrecho, termina generándole hasta un negocio, podríamos decir, a Estados Unidos, que termina por cerrarlo, y perjudicando economías como la japonesa, como la china y la europea en mayor medida. No hacia la norteamericana, que está respondiendo bastante bien en cuanto a la bolsa y en cuanto al valor del combustible dentro de su propio país. En esto no está buscando tal vez Estados Unidos tener mayor competitividad económica y lo genera a partir de esta guerra en Medio Oriente. Puede ser una forma que busque, digamos, pero me parece que la lucha central ahí es el hecho de que Irán presenta las características de un Estado más bien díscolo en una región donde tradicionalmente Estados Unidos es el que setea las reglas, ¿no? Las reglas mínimas dentro de la región. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, a China queriendo restablecer de alguna manera el equilibrio en la región y haciendo esfuerzos para generar canales de diálogo, mientras que lo que busca Estados Unidos es el aislamiento de Irán, ¿no? Ahí podríamos decir que de alguna forma las problemáticas globales son como una caja de resonancia dentro de la región. ¿Hay una disputa económica? Sí, hay una disputa económica. Pero de fondo también está el hecho de que es un territorio central para los intereses en general, ¿no? Para el desarrollo no solamente de los Estados Unidos, sino también de China y el resto del mundo. No nos olvidemos que por ahí también pasa la nueva ruta de la seda, ¿no? Mi impresión es que Trump tenía programada una visita en el mes a principios de abril a Beijing, que terminó cancelándola. Mi impresión es que él aspiraba a llevarle, entre comillas, ¿no?, la cabeza del ayatolá en una bandeja, como aquella figura bíblica, y no lo logra, ¿no?, pensando que iba a ser una campaña de corta duración y la suerte puede ser esquiva a veces, ¿no? ¿Cuán importante es para Estados Unidos y sobre todo para Israel neutralizar el plan nuclear iraní? Y si es tan cercana la posibilidad de que ese desarrollo nuclear de Irán lo lleve a obtener un arma de fisión. Todos los países tienen derecho a la producción de energía nuclear y esto está garantizado por el orden internacional. De hecho, nosotros la producimos. ¿Sí? Bien, entonces el tema es cuál es el nivel de enriquecimiento en el cual, digamos, eso se convierte en algo peligroso. Lo que vimos hasta el año pasado, digamos, hasta la guerra que se desató en junio, según las interpretaciones del propio Organismo Internacional de Energía Atómica, los niveles estaban dentro de lo aceptable. Las declaraciones que vimos en los últimos meses de Grossi han sido diferentes, ¿no? Han sido, bueno, ¿quién enriquece tanto uranio que no va a producir el arma nuclear, ¿no?, dando a entender que Irán estaba en condiciones? Lo cierto es que Irán estaba produciendo, digamos, energía nuclear y también tenía capacidad de producción misilística. Digamos, ¿podría haber producido armamento nuclear? Bueno, sí, hay otros países en la región que también tienen armamento nuclear y, digamos, no son cuestionados por la potencia de turno, ¿no? Me parece que lo que hay que alcanzar es un orden que genere una región libre de armas nucleares. ¿Por qué le genera entonces ese miedo Irán a Occidente? Porque, como te decía al principio, es probablemente el actor que genera una narrativa más fuerte contraria a el dominio o la preponderancia que tiene Estados Unidos en esa región. Entonces, Estados Unidos, más o menos de la década del 50, de Nixon para acá, podemos decir que ha establecido las reglas siempre con competencia. Aparece Nasser en su momento, aparecen los soviéticos también, siempre con alguna competencia, pero de Nixon era vicepresidente para acá, digamos, la región de Medio Oriente quedó bajo una suerte de arbitrio de los Estados Unidos, o Estados Unidos jugó un papel preponderante. Bueno, justamente, en un escenario como este, el objetivo es neutralizar lo más posible aquello que dañe a los intereses de los Estados Unidos. Esa es la lógica con la que está actuando. Y en ese sentido, Israel es un socio muy relevante para Estados Unidos en la región. Entonces entiendo que de esa forma actúan de manera coordinada. Dañar los intereses de Estados Unidos en la región, por ejemplo, justifica los ataques que se han reanudado hoy a Emiratos, a Dubái, a Abu Dhabi, Sharjah, bombardeado recientemente,
ha sucedido en Qatar, ha sucedido en Arabia Saudita, es pura y exclusivamente para dañar los intereses estadounidenses o es un mensaje a los países árabes de la región? No, mi impresión es que, digamos, este conflicto comienza siendo un ataque en el cual Irán daña los objetivos o las bases de Estados Unidos, pero rápidamente lo que sucede es que se sale de cuajo y comienza también a atacar puntos de interés, no necesariamente únicamente militares. Claro. Y eso ha dañado profundamente la relación de Irán con la región. Creo que la gran pregunta hoy, bueno, creo que surgen muchas grandes preguntas, pero una gran pregunta posible es cómo va a ser Irán para revincularse con una región que, no sé, de la costa de Emiratos a Irán hay 20 minutos en barco, una distancia, de decir, muy corta, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser para volver a reinsertarse de manera pacífica en la región? Esa es una de las grandes dudas que quedan, ¿no? Porque una declaración política agresiva se subsana con una declaración política de amistad. En cambio, un misil o 10, 15 drones es diferente. Sí, sí. Por eso creo que ahora Arabia Saudí, por eso creo que ahora los Emiratos lo que están buscando es generar alguna forma de, digamos, de camino hacia un escenario de rearme, sin que eso dependa de Arabia Saudita, con quienes vemos que hay una suerte de están partiendo aguas, ¿no? ¿Cómo Entre termina este Abu Dhabi. conflicto? ¿Cómo lo analizas? Es muy difícil, ¿no? No creo que tengamos a corto plazo un acuerdo de paz que se prolongue definitivo. Si me preguntabas hace un mes, te iba a decir lo mismo que te voy a decir ahora. Creo que vamos a atravesar una sucesión de acuerdos de alto al fuego, me parece, ¿no? Que van a terminar generando breves momentos más o menos extendidos de paz, ¿sí? Pero creo que de acá a un acuerdo a largo plazo estamos muy lejos. Yo pongo como ejemplo, mira, la última vez que hubo una negociación en serio, que fue el acuerdo nuclear que negoció Obama, llevó más de 2 años. Entonces, te diría, la progresión que vamos a tener es, esperemos saltos al fuego, alguna escaramuza intermedia, muy parecido a lo que hemos visto en Gaza, ¿no? Sí. Donde no hay un comienzo que tenga una declaración de guerra formal, tampoco hay una finalización. Este es el gran paradigma de los conflictos en el siglo XXI. En lugar de terminar, se van complejizando, ¿no? ¿En qué medida impacta esto en la estabilidad política de una Europa hoy tan complicada? Con la mirada puesta al este otra vez y con una Rusia renacida y agresiva en términos militares. Hace poco, dialogando con un legislador alemán que estuvo de visita en Buenos Aires, tuve la oportunidad de hacerle esta misma pregunta, ¿no? Y la respuesta fue muy buena. El futuro de la identidad europea depende en si esto se trata, si Trump es solo un fenómeno o, aunque Trump no esté, esta situación política vino para quedarse en los Estados Unidos, ¿no? Y en función de eso, Europa va a tener que reorganizarse. Me parece que va a tener que pensar una defensa quizá de manera un poco más autónoma, un mundo donde el cual ya no dependa tanto de los Estados Unidos. Pero esa es la gran pregunta. Digamos, en el fondo, Trump es solamente uno más y cuando se vaya Trump habrá un reencauzamiento de esta cuestión, o en realidad se trata de un fenómeno y de una forma de vincularse de Estados Unidos con el resto del mundo que vino para quedarse. Está por verse. Esta tarde das una charla. Hoy a la mañana fue en la hoy fue, Universidad de San Juan. Muy bien, a sala llena. Agradezco a la gente de la universidad, especialmente del Gabinete de Estudios e Investigaciones de Oriente, las autoridades de la Facultad de Humanidades y Filosofía, que me han recibido muy amablemente. Y tengo una última pregunta. ¿Esto genera ganadores y derrotados o no gana nadie con esta guerra? ¿Cuánto hace que no ves que una guerra no hay alguien que haya dicho soy el vencedor? Esto es un poco retomando lo que le decía antes a tu colega. Estamos en un escenario en el cual, muy propio de este siglo, las guerras ya no se pierden, porque no se ganan únicamente en el terreno, se ganan también en la narrativa. Todos buscan asegurarse. Pero independiente de eso, ¿quién gana? ¿Gana económicamente la industria armamentista? ¿Gana los países productores de petróleo que vuelven a tener valores altísimos? La industria armamentística, sin duda, está ganando como lo que no ganó nunca. Es la que está ganando, ¿no? Creo que en este sentido Estados Unidos ha perdido un poco de su prestigio, viendo que iba a ser una campaña corta y sin embargo la campaña fue 45 días. Irán ha tenido pérdidas
muy importantes, del 60% de su PBI anual. Digamos, son cifras muy impactantes que van a pegar muy duro en la economía iraní, sin duda. Una última, muy cortita. En esta reconfiguración de Europa, ¿qué rol juega Alemania? ¿Qué rol juega Alemania? Bueno, Alemania junto con Francia siempre han sido el gran motor de Europa, ¿no? Y sin duda las decisiones sobre el futuro de la región van a pasar Francia es por París y por autónoma Berlín. desde lo militar y Alemania se convierte en una potencia militar otra vez. El mundo entero está avanzando a un escenario de rearme. Te invito a que de octubre de 2023, cuando comienza la guerra de Gaza, revises los números de los presupuestos de defensa y vas a ver que tanto en Europa como en Medio Oriente, como también en Oriente en general, los presupuestos están tendiendo a subir. Es decir, yo no te puedo decir que estamos avanzando hacia un conflicto mundial en ciernes, pero sí estamos avanzando hacia un escenario donde hay una previsibilidad de mayor confrontación, y mucho más en Europa, donde tienen a portas a esta política de Moscú, que de alguna manera fue la que inició este escenario, ¿no?, que vimos en Ucrania, luego tuvimos Israel en Gaza, y ahora estamos en este escenario de Estados Unidos con Irán, donde las regulaciones internacionales y el derecho de guerra, como diría mi abuelita, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Ha sido muy interesante conversar Por contigo, favor, Said. muchas gracias por Gracias este por espacio. aceptar la invitación. Un par de minutos nada más y seguimos con De Sobremesa. Frigorífico Avícola Soles. Pollo, cerdo, carne de novillo, embutidos, pescados, mariscos. Todo de primera calidad. Frigorífico Avícola Soles. Visítanos en Sargento Cabral, 1163 Este, Capital. Ventas por mayor y menor. Los mejores precios y calidad de la provincia. Te invitamos a descubrir Los Azules, un proyecto diseñado para que una vez que concluya la explotación, las instalaciones puedan ser utilizadas por todos los sanjuaninos. Creemos que el campamento que albergará a nuestros trabajadores puede transformarse en el futuro en un hotel de alta montaña. Los Azules, portal de desarrollo en San Juan. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. Bueno, seguimos en De Sobremesa y estamos con Antonio de Tomaso, el titular de la consultora Jobs, además de doctor en trabajo social. Sí, señor. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Gusto ¿Cómo tenerte en el Antonio, programa. bienvenido. Muy bien. Decíamos al comienzo del programa que vos hace mucho tiempo que estás midiendo la minería y la repercusión social de la minería en muchas provincias, Sí. principalmente productoras. Trabajás mucho en La Rioja, trabajás mucho en Catamarca, Sí. trabajás mucho en San Juan. Sí, señor. Y así como la licencia social se adquiere en un trabajo de mucho tiempo, también se pierde rápidamente. Queremos saber cómo ves hoy esa licencia social de la minería. La licencia social es muy dinámica. Nunca se adquiere ni se deja de adquirir. Es decir, es casi como un electrocardiograma. Un acierto te hace subir el nivel de aprobación de la licencia social y un desacierto mínimo te hace bajar. O sea, nunca está conquistada plenamente. La licencia social, vuelvo a decir, es demasiado dinámica, y decir ya hay licencia social o no hay licencia social, ninguna de las dos cosas es verdadera. Coincidimos plenamente, Antonio, pero también algo yo lo presentaba hace un ratito en la introducción del programa. Mencionamos mucho la licencia social. Sí. Casi como que tenemos acuñada la frase. Sí. Y coincido contigo que no es un bien que se adquiere y se transfiere. Pues no, funciona no así. está escriturado. ¿Cómo definimos la licencia social? Bueno, es para necesario medir- hacerlo. Para medir la licencia social y psicológica, porque hay que medir también la licencia psicológica de los ciudadanos de una comunidad, Sí. tiene pero muchas partes. Nosotros la vez que le hemos medido tenemos que tener en cuenta el nivel de confianza del emprendimiento, el nivel de respeto mutuo del emprendimiento minero, la credibilidad que tiene ese emprendimiento, Tema la número- transparencia, el diálogo que mantiene con las comunidades, el desarrollo sostenible que posee, la licencia psicológica, es decir, hasta qué punto la sociedad o la gente que está involucrada
siente que le pertenece el proyecto, el sentido de pertenencia. Todo eso hace como un acuerdo tácito, digamos. A partir de ahí, ese acuerdo tácito con cualquiera de todas estas variables que te acabo de enumerar que se mueve también el nivel de aprobación de la licencia social. Es complicado medir la licencia social, no es una cosa tan sencilla. Pero por ejemplo, te doy casos. Vimos en La Rioja, hubo por parte del gobernador Quintela la decisión de interrumpir el paso hacia la mina Vicuña, hacia lo que es el proyecto Vicuña, y tal vez en defensa de lo que eran los intereses de La Rioja. Y de pronto, una comunidad como Guandacol, de 3.000 habitantes, en lugar de defender lo que estaba proponiendo Quintela, se puso en contra y le exigió que terminaran con ese cese o interrupción del paso. Eso habla tal vez de diferencias incluso dentro de La Rioja en cuanto a la aceptación de la minería que hay en Guandacol y el rechazo que hay en, no sé, de Famatina para el norte. Nosotros hemos medido el nivel de aprobación de la minería en La Rioja, es muy fuerte. ¿Y entonces por qué no tiene Es muy minería La fuerte el Rioja? nivel de aprobación. Lo que pasa es que, mirá, nosotros nos da un 63% de la población riojana promueve, digamos, que se instalen emprendimientos mineros. De hecho, hay 14 exploraciones mineras autorizadas actualmente. La sociedad lo aprueba. Lo que pasa es que también el gobierno de Quintela tiene otros criterios con respecto a cuándo aprobar un proyecto minero y cuándo no. Son otros los criterios. Por ejemplo, él no apoyó la ley de Riggi, no la apoya porque él dice que tiene que salir los minerales con un valor agregado. Si no sale con un valor agregado, dice, no nos sirve a nosotros, a los riojanos, no nos sirve porque no incentiva las economías regionales. Bueno, decir eso es no entender nada de cómo funciona la minería. Es otro criterio. No entender cómo funciona Sí, la minería, no porque sé. es cierto, hay 14 o 15 proyectos en exploración en este sí, momento, ninguno tiene grado de avance porque las dificultades que han tenido previas a esta etapa, de la cual hacen 3-4 años, más no, han sido provocadas por la misma política, entre ellos el propio Ricardo Quintela. Entonces, es como contradictorio. Quieren minería, no entienden los tiempos en los que la minería se mueve, La Rioja está fundida y los riojanos saben que allí pueden tener los recursos que por otras vías hoy no tienen. Sí, aprueban, pero son distintos modelos de gobierno. A ver si, yo no sé qué es lo correcto y lo incorrecto en este tema, te soy sincero, no conozco hasta ahí el tema minero. Pero ellos dicen un fuerte control estatal y que se le haya valor agregado. Con el litio lo planteó. Dice, ¿por qué se deben llevar el litio para hacer las pilas o las baterías y no poder acá la fábrica de baterías y de pilas? Por ejemplo. O desarrollo de proveedores o de empresas de servicios. Exacto. Y en el caso de ¿cómo está hoy La Rioja? ¿Puede darse el lujo de no tener minería? La Rioja evidentemente tiene una crisis económica, obviamente, que la minería le vendría pero muy, muy bien. No obstante, el tema promoción industrial, que en las décadas pasadas en nosotros aquí casi no quedó nada, allá quedó algo, allá están las fábricas de Puma, allá hay varias fábricas instaladas de muchas cosas, o sea, le vendría muy bien, no lo vamos a negar que le vendría muy bien para mejorar la situación económica de La Rioja, sin ninguna duda, pero no obstante hay un aspecto industrial que está mucho más desarrollado que varias provincias del interior, ¿no? Desarrollado y activo, porque hasta donde sabemos fueron venciendo los Pumas trabaja a pleno, Bueno, pero por ejemplo, hubo cierres hasta hace poco, bueno, Sí. varias empresas, no importa el detalle. Hubo caída de la actividad industrial también Como en todo La el Rioja, país, sí. como en todo el país. Sí. En ese sentido, el riojano promedio que vos encuestás, ¿qué dicen de la minería? Cree que la minería sería un aporte, sin ninguna duda. El 63% considera que sería un aporte para la economía de la provincia. Ahora, el gobierno sostiene que sí, que sería un aporte, pero no minería, digamos, sin todos estos controles y sin el valor agregado, que es la gran diferencia que tienen con respecto a otros gobiernos Yo provinciales. creo que desde el punto de vista político, instalar el tema de límites con San Juan y decir Sí. San Juan nos ha robado el Chigualasto, San Juan no Le nos viene participa bárbaro. de este negocio, le viene bien. Como también le viene al gobernador Orrego la defensa Sí. del límite y todo eso. Eso es folclore político. A los dos las les partes. sirve bien. Ahora, la empresa rápidamente llegó a un acuerdo con el gobierno de La Rioja, con lo cual tan mal no le fue en esta negociación al gobierno.
Sí, acordaron, tengo entendido que han acordado y hasta tal punto que no hay problema ya en Guandacol ni nada por el estilo. Hay acuerdo. Quintela le dicen el gitano. Ese es el apodo de él. Sí, claramente. El gitano. Y él donde vea que no le conviene y no hay una ganancia para la provincia, no lo va a acordar. Es así de cortito. Esto debe haber implicado mayor toma de personal de Guandacol, de Villa Unión, digamos, y mayor cantidad de proveedores locales, seguramente. No fue un hecho aislado y no fue circunstancial. Esto estaba perfectamente organizado. Habían determinado las vías de acción que iban a llevar adelante y cómo lo iban a exponer. Es un producto de haber estudiado la situación. Sí, yo creo que cada uno defiende su provincia. A mí me parece muy bien cómo la defiende Orrego y me parece también interesante cómo la defiende Quintela. Cada uno defiende sus intereses en un país federal, Totalmente. obviamente. Cada uno. Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión, como vos decías bien, una visión de la minería de una manera y ellos tienen otra visión. Me parece que las dos son entendibles y las dos están desenfocadas desde un aspecto ideológico político muy definido. Y decime, ¿los catamarqueños son más parecidos a los riojanos o a los No, sanjuaninos? Catamarca está muy semejante a la postura que tiene San Juan con respecto a la minería. De hecho, Catamarca tuvo activa hasta hace unos años la única mina de cobre que hay en la Argentina, ¿no? Exacto, y el litio es fundamental. El litio Catamarca, lo que es Fiambalá, toda esa zona del norte, Tinogasta, Fiambalá, lo está trabajando profundamente. Hay ya barrios donde habitan chinos. Ahora, yo tengo una última pregunta por mi parte. ¿Las empresas están verdaderamente interesadas en saber qué opina la gente, en saber qué es lo que necesitan las comunidades? Sí. ¿O es más circo que realidad? Sí, o sea, si yo te tengo que decir, la licencia social la sabemos medir, pero más nos piden la medición cuando están con la cola entre las piernas. Con la soga del cuello, como siempre. Exacto. Sí. Cuando ven que las cosas vienen bien, no se mide tanto la licencia social. Cuando hay un despiole, algo raro, algo malo que pasó, ahí nomás vienen y te dicen, miramos para ver en qué mejoramos. Sí, sí. Los comunicadores solemos decirle a las empresas mineras, se acuerdan de nosotros cuando tienen Cuando el agua está al el cuello. incendio provocado. Totalmente, ¿De totalmente. de alguna manera, ver cómo mejorar la licencia social apaga el incendio. Bueno, en una próxima nota, ¿te Sí. parece que hablemos un poquito de política local? Me parece pero genial. Porque el año electoral es este, vos coincidís. Que el que no Totalmente. se instale este año, el año que viene va a ser muy Totalmente, corto más el si se plazo. adelantan las elecciones provinciales a mayo, junio. Sin decirte cómo son las opciones, el hecho de que haya boleta única, ¿cambia la estrategia que tiene que tener cada candidato para tener un voto o no? Sí cambia. O sea, es más importante ser conocidos. Y sí, más importante ser conocido y más importante, digamos, al haber boleta única, el trabajo territorial debe ser más profundo. Y el otro tema del que vamos a hablar en la próxima nota es de la importancia de las PASO. Porque Sí. hay algunos que sí quieren las PASO, que las necesitan, y otros que no. Sería interesante Sí, conversar eso. Ahí también, bueno, está bien, lo vamos a conversar. ¿Sabes lo que vamos yo a te voy a conversar. decir una cosa? Es perfectible, pero Sí. no es tan malo el sistema de las PASO. Yo esto de que venga un solo dirigente y Con te el arme de- toda la lista, Es poco democrático también. nada Las democrático. PASO, sí, tienen, tal vez esto de obligatorias podría ser un tema O más no de trasladar debate. los votos, que eso está mal, Está bien. digamos, pero que las PASO es un sistema que es mucho más democrático en alguna medida. Creo que es el espíritu original del sistema, ¿no? Exacto, totalmente. Hace que haya más participación y que todos después no digan, yo no a este no lo elegí. Claro. Todos terminamos eligiendo a alguien. Claro, este es un proceso democrático, se tomaron estas decisiones, bancatela. Claro, exactamente. Antonio, Vale. como siempre, muchísimas Gracias. gracias. Antonio. Un minuto nada más, ya seguimos con De Sobremesa. Vení a Don Eduardo Market y hace todas tus compras en un solo lugar. Alta calidad en carnes y fiambres, variedad en congelados y gran surtido en almacén, perfumería y limpieza. Panificados, frutas y verduras frescas, rincón saludable, tienda de vinos y deliciosos platos listos para llevar. Don Eduardo Market, Ignacio de la Rosa casi Amelino. Todo en un solo lugar. Porque tu tiempo vale.
Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Sancor Seguros Minería. Argentina, movimiento. El PYME, desafío. A ver quién tira los impuestos más bizarros. Arranco directo, sin verso lento, en Ramallo contratás y paga por empleado al municipio. Al sueldo, 300.000 pesos por empleado, entendés el movimiento, arrancas a producir, ya estás en negativo adentro. Ya, subo la apuesta, mira este argumento. En Miramar pones un metegol, impuesto al metegol directo. 2 metegoles, duplicas el tormento. No jugas al fútbol, jugas contra el reglamento. Voy con otro que parece invento. En San Martín inflas un Papá Noel. Impuesto. Al muñeco inflable, sin cuento. Decoras el local y ya pagas impuestos. Ni festejar podés sin pagar por el intento. Voy con uno mensual, constante y violento. En Salta pones un cartel, impuesto al momento. Queremos dar tu marca, salir a vender atento. Pero hay una ordenanza que frena tu crecimiento. Y a uno que pega de verdad en el pecho. Ingreso bruto, pagas aunque no haya hecho. Facturar no ganas, igual estás dentro. No es sobre la ganancia, es sobre el movimiento. Y el final, el que siempre está despierto. El impuesto al cheque, cada movimiento va directo. Paga por pagar, no hay argumento. Producís en Argentina y paga por el intento. No es chiste, no es acting, no es ficción. Son impuestos reales que frenan la producción. Esto que usted está viendo es un grupo de empresarios de todo el país que han encontrado una nueva forma de quejarse. Y es a través del rap, de la música, de encontrar un trato directo con quien nos está viendo a través de redes sociales. Y hemos invitado a quien aparece al principio, el expresidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Pali Palacio, a quien tenemos el gusto de recibir. ¿Cómo estás, Pali? Hola, Bien, Pali. tenerte acá. Bienvenido. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a saludarle también, está con nosotros Fabricio Benedetti, vamos a hablar con él en un ratito nada más de automovilismo, pero estas cosas le encantan. No volvemos a quedar nunca del Pali. Así que bueno, Pali, contanos un poquito, ¿en qué marco se dio esto? Bueno, primero es algo que es gracioso, aunque no nos causa gracia, ¿no? Sí, pero no te causa gracia para nada. Cuando te metes en la letra te das cuenta que de gracioso no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada y obviamente podemos hacer varios álbumes, ¿no? Dedicados a los distintos impuestos que tenemos. Realmente cuando nos hablan de competitividad y de producir y después cuando se habla tan livianamente del empresario en general, ¿no? Realmente no se toma en cuenta o no se tiene conciencia muchas veces de lo que termina pagando y aportando, ¿no? Nos dicen que somos caros y nosotros lo que estamos tratando de explicar hoy día por qué, mediante este tipo, digamos, de formas de comunicar diferentes, ¿no? Es justamente esto, ¿no? El impuesto en Argentina es tan alto, tan absurdo, incluso, con impuestos totalmente distorsivos. Estamos viendo un impuesto al metegol en Miramar. Bueno, eso, impuesto al metegol o los inflables, impuesto a los carteles en la vía pública, cuando vos querés promocionar tu marca o tu producto para poder vender, para generar trabajo en definitiva, que ese es el objetivo que tenemos los empresarios, realmente te empiezan a poner distintos palos en la rueda. Y bueno, el costo de nuestros productos está ligado muchísimo a impuestos, ¿no? ¿No has observado mejoras en este sentido en la administración Milei? Y lo pongo en términos de las promesas electorales, del discurso y de una línea discursiva, volviendo al término, que ponía énfasis en el costo que padecían los empresarios. ¿Has notado alguna mejora? ¿Se ha solucionado algo? ¿Sigue tan complicado como estaba antes? No, sin duda que no, si no sería distinto, creo que sería tal vez un bolero más liviano, algo más tranqui, pero la verdad que no. Esperamos esa versión. La verdad que no, todo lo contrario, se han sumado nuevos impuestos. Los impuestos que se han quitado, se han eliminado, tienen más que ver con impuestos a las importaciones. O sea, lo que se está haciendo hoy día, lo que está haciendo el país hoy día a nivel nacional, no es ni más ni menos que subsidiando a empresas de afuera para que puedan vender sus productos de forma muy barata en Argentina. Vos sabés que a mí hay una cosa que me preocupa mucho. Nosotros somos impuestos. Defensores del compre sanjuanino y de la producción local. Y de pronto te encontrás con personas que te dicen,
Y bueno, pero las heladeras que vienen de afuera son mucho mejor. Y a nosotros nos viene mejor una heladera más barata. Y vos decís, che, pero antes en Electrolux trabajaban 170 personas. O en esta empresa trabajaban 200, o en esta... ¿Y cómo vamos a pagar todo eso el día que no tengamos trabajo? Bueno, ¿No te parece que ha faltado salir a explicarle a la sociedad de que no es que ustedes sean poco profesionales para producir, sino que tienen una tasa impositiva tan alta que no pueden competir? Exactamente, a ver, la ineficiencia que tiene hoy día la producción en Argentina está ligado muchísimo a los impuestos. Otra ineficiencia que tenemos es la falta de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, también transportar nuestra mercadería tiene un costo logístico que no lo tienen otros países del mundo. Siempre lo que nosotros decimos, cuando nivelame la cancha, poneme la igualdad de condiciones y mandame a competir con cualquier otro país, pero en este caso subsidiando hoy día las importaciones, digamos, con esa quita de aranceles que otros países a nosotros nos ponen y nos dejan aranceles, ¿no? O sea, a ver, y en esto para graficar, ¿no? Para que entendamos, nosotros vemos como grandes aliados o vemos a países industriales que han desarrollado su economía justamente en base a la industria, al sector industrial, Estados Unidos, países de Europa, China mismo, Brasil. Bueno, son países que cuidan y protegen a su industria. Y el proteccionismo tampoco tiene que ser una mala palabra. Significa cuidar, entre otras cosas, las fuentes de trabajo que genera el sector industrial. Y no solo fuentes de trabajo que genera, sino el dinamismo y el desarrollo. Porque te genera también transporte, te genera, digamos, comercios vecinos que viven gracias a lo que produce. Incluso tenés casos emblemáticos de industria que han generado pueblos enteros, ¿no? General Dehesa con la aceitera es uno de los claros ejemplos, pero hay muchísimos más. Eso significa arraigo. Pali, mucho hincapié puso el gobierno en señalar, el gobierno nacional, que le daba al sector, le brindaba herramientas por las que pagó, según sostiene, un alto costo político como la reforma laboral. Eso de alguna manera, ¿ustedes lo interpretan como positivo? ¿Qué impacta en términos positivos? ¿Se ha registrado alguna mejora en ese sentido o no? A ver, con la caída de consumo que hay, con esta falta, digamos, de políticas industriales que hay, desde el sector industrial propiamente dicho y analizándolo de ese sector puramente, realmente no basta con una medida, digamos, que sea tal vez un poco mejor o más aliciente a, digamos, a leyes anticuadas que eran las que teníamos como la ley laboral anterior. O sea, esta ley laboral sin duda que es un poco mejor, podría haber sido mucho mejor tratado obviamente, esta es un poco mejor, pero no te basta con eso. O sea, hoy día están cerrando industrias, nadie o muy pocos están pensando hoy día en invertir, y hablamos en líneas generales, y en esto cuando hablamos en líneas generales también te hablo en sectores a nivel generales. Acá lo que te encontrás es alguna empresa que la pegó particularmente con algo, o alguna empresa que tiene comercio exterior, digamos, como un gran mercado. Ahora, el 95% de la industria sanjuanina, y yéndome acá localmente, es mercado interno o mercado regional, muy poco es el que tiene un mercado que pueda exportar, y las espaldas financieras que tienen las pequeñas pymes es muy chiquita. Con faltas de crédito estás en la tormenta perfecta. ¿Vos creés que van a cerrarse empresas en los próximos meses? Lamentablemente vamos a ver cierre de empresas si esto continúa, obviamente. Esperemos que haya un timón muy fuerte, muy grande, que despierte el gobierno nacional de una vez por todas, genere las políticas industriales que necesitamos, entre otras, bajar impuestos. Así me podés mandar a competir a la cancha tranquilamente. O aplicar tal vez barreras arancelarias a productos que vienen con protección por parte de otros países. Ejemplo, tenés el textil, que se están fundiendo todos. Ya hoy día producir es inviable, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, un ejemplo, acá fabricar una campera para trabajo te cuesta 50.000 pesos, importarla con la quita de aranceles, todos que tenés hoy día, incluso el flete internacional es más barato que el flete local, te sale 10.000 pesos puesta en Argentina. Es imposible, es inviable. La industria automotriz, por ejemplo. La industria automotriz. Con un desequilibrio a favor, por ejemplo, del ingreso de autos chinos sin arancel, produciendo en la Argentina con altísimos costos fiscales modelos de segundo o tercer nivel en el mercado internacional que desbalancean completamente el mercado. Y no solamente una fábrica, sino esa fábrica que ralentiza su producción, genera el mismo proceso digamos, en todo el ecosistema de la industria automotriz, y lo cito como ejemplo. ¿Puede ser eso? Por supuesto. Bueno, es que esos son unos de tantos ejemplos que tenemos, y esto no habla ni más ni menos, por eso decimos nosotros que hoy día lo que se está haciendo es subsidiar las importaciones.
porque los pocos y lo que tanto nos cuesta conseguir dólares los argentinos, los estamos gastando en productos de afuera y no invirtiendo, reinvirtiéndolo en productos locales. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Perdón, y esto es lo último, pero vos, o sea, abrir una empresa te cuesta muchísimo tiempo, entonces destruirla lamentablemente cuesta muy pocos años. Queríamos conocer esta realidad, porque mucho hablamos de minería y lo que va a venir, pero la realidad entre lo que va a venir y el hoy es mucho tiempo y mucha gente que va a quedar en el camino. Muchos jugadores en el camino, lamentablemente. Vamos a la otra nota. Está con nosotros Fabricio. Antes de ir al automovilismo, que ya te dejo con él. Ustedes tenían una empresa modelo, que era Urbino. Sí, Tal vez, ¿en cuántas provincias estaban trabajando en algún momento? En 4. 4. ¿Cuántas minas al mismo tiempo estaban abasteciendo? 4 minas, 5 minas y 800 empleados. 800 empleados. De pronto le cambiaron las condiciones de la noche a la mañana. Y algunas provincias lucharon por los proveedores locales, lo que hizo que nos tuviéramos que venir del sur. Traer toda la maquinaria que teníamos allá fue un costo enorme. Y ahí después vino la debacle de la Mapascua, o sea, el parate de la Mapascua, no fue debacle, fue un parate anunciado. Y bueno, el mal manejo de la empresa, no estar profesionalizado y la mala información hizo que no pudiéramos enfrentar los vaivenes económicos, porque no estábamos preparados. Provincias que, no digo que los expulsaron, pero que no le facilitaron las cosas. Nos expulsaron. Los expulsaron, así Nos dice expulsaron, llanamente. directamente. ¿Santa Cruz, por ejemplo? Sí, señor. Y de una manera bastante grosera. Violenta. Sí, sí. Ya estamos, y nos esperaron que nos instaláramos y después nos expulsaron. No la dejaron traer ni las máquinas. Sí, por eso, sí, exactamente. Y nos la quisieron comprar. Bueno, fue una época difícil. Creo que yo soy el que siempre, bueno, Mariano compartió lo hablo con los chicos, lo hablo con todo el mundo. La minería es un muy buen recurso para desarrollarse, pero hay que estar muy atento. Y hay que convertirse en empresario. Que hace 15 años yo dije que a San Juan le faltaba convertirnos a los que teníamos negocio, convertirnos en empresarios. No nos convertimos mucho en empresarios y desgraciadamente pasamos de largo. No fuimos los únicos. Bien, Fabri. Bueno, vamos a un tema mucho más agradable. Sí, el del impuesto al metegol. No, eso es todo un mundo. ¿Porque poner en la vereda o porque está jugando? No sé, siempre, yo digo, siempre hay, ¿cómo podemos decir? ¿Un boludo? No se dice en la tele. No se dice boludo. No, ¿cómo que no se dice boludo? No. Siempre hay un boludo que se le ocurre algo. Pero el problema es que después hay 20 boludos más que lo apoyan. Claro, pero aparte, si el metegol está al sol, debe tener un costo. Y si está a la sombra, otro, ¿me entendés? Porque con un estadio cerrado, ¿me entendés? Con un estadio abierto. La verdad... Mandados a hacer para inventar estupideces. Me superó. Sí, increíble. Increíble. Bueno, vamos a las cosas agradables. Vamos a Gran Premio de Miami, Fórmula 1. ¿Puedo empezar por Antonelli? Empezá por Antonelli. Porque la verdad que es un chico 3 divino. carreras consecutivas, 19 años, primero en el Campeonato Mundial. Nunca nadie lo logró, 3 poles. No solamente eso, sino que le sacó un mes al segundo. 100 puntos, redondito, muchacho. Sí. Cero error. Cero error. Interpretación de esta compleja máquina electrónica que es un Fórmula 1 actualmente. Típico de los italianos, no lo aceptaron como piloto Ferrari, lo contrata Mercedes y resulta ser... El ojito de Toto Wolff, consideremos el ojo de Toto Wolff. Bueno, hablemos de la carrera, no solamente de la de Antonelli, que fue muy interesante, la resurrección de McLaren, la verdad, ¿no? Digamos, el paso atrás, segundo paso consecutivo atrás de Ferrari, lamentablemente, pero bien. Y el carrerón de Franco Colapinto. Bueno, lo de Colapinto fue buenísimo. Yo creo que cuando lo abraza Messi, sin ser futbolero, creo que ya le dio un poquito de respiro. Fueron muy buenas las clasificaciones, excelente, estuvo siempre delante de su compañero de equipo. Era cierto que el chasis estaba deteriorado, por eso todos los cambios que se le hacían al auto no los notaba. Esto es, Mariano, más o menos, lo digo a tu compañero de piso. Sí, explícale, con un dibujito, explícale. Claro, el auto tenía... Y a la gente también, porque ustedes creen que estamos en un programa de automovilismo. Bueno, pero el auto tenía un defecto de fabricación que hacía que todo lo que se le hacía para la puesta a punto no lograse lo que se quería. Y estamos hablando de correcciones milimétricas. Milimétricas. Se cambió el chasis, hoy día lo tenía Colapinto delante, andando muy bien, hizo excelentes largadas. Bueno, también tiene mejor motor. Sí, tenemos motor Mercedes. Por supuesto. Está muy bien, está muy bien. Digo, es que no es lo mismo
El motor Es de que, Renault que un Mercedes. es que la Fórmula 1 de 2025 no tiene nada que ver con la 2026. Nada, pero nada. Dicho esto, 4 ruedas y creo que saliendo tiene un poquito de eso, el presidente de la FIA dijo que en el 2030 ellos toman la decisión y vuelven los V8, así que, Negrito... vamos a Mohamed estar- bin Sulayem dijo, interpretando que a ninguno nos gusta esta Fórmula 1, Te vuelven llamó. los V8 con combustible sustentable. con Negro, combustible. si te Pero llamó bueno, él. Me preguntó, me dice, che, negro, ¿qué hacemos con la Fórmula? Le digo, loco. Negro te trata. Sí, por supuesto, somos amigos. Sí, somos negro. viejos amigos. ¿No es cierto, Hombre, Fabio? no Sí, sé por qué, nosotros. negro. Guillermo, decirle. No, No, yo sí. no, No, yo le digo el turco. A bin Sulayem, ¿qué haces el tú? turco, con la mecha Sí, blanca. ¿Qué, se qué hacemos quedó. con la Fórmula 1? No, macho, sí que esto no funciona, vamos a hacerlo, hagamos autito de verdad. Sí, y la Bueno, verdad, volvamos. Y qué circuito, ¿no? Sí, la verdad que el interesante. circuito muy lindo, el tema de la lluvia, le salió muy mal el tema de la medición, tanto que nos quejamos acá en la Argentina con que la medición de la lluvia, que si llueve, que si no llueve, a ellos también les salió mal, porque llovían 20 minutos en 30 que no entren a cambiar las gomas. A Colapinto se les tiró entrar a cambiar las gomas por si llegaba a llover, que hubiera sido un golazo, pero no sucedió. Pero bueno, terminó octavo, después por un recargo que ya se sabía que iba a tener este recargo, quedó séptimo. Leclerc. Suma buenos puntos, pasamos a estar 11 en el campeonato, pasamos a ilusionarnos con lo que se viene. Y cada puntito que le da al equipo suma millones de dólares al momento del cierre de la temporada. Sumaron 7 millones, creo. 7 millones esta casera. 7 millones, 7 puntitos que después tiene un ponderado. Bueno, eso lo vemos en otro momento. Buena carrera, muy interesante, electrizante final, como hacía mucho que no Sí, veíamos. Muy bueno, muy bueno. Los ¿De la autos novia de dando- mira, Colapinto no vamos a hablar? ¿Cómo? ¿De la novia de Colapinto? Normal. Normal, sí, Normal. una chica normal. Bueno, Era más linda la China, me parece, ¿no? Pero lo metió en quilombo. Pero Empecemos, con la chida terminó chicos. contra la pared. volvamos a los autos. Volvamos los autos y quisiera Claro. que, no sé si la viste, pero la carrera de la clase 3. Estuve en el autódromo. Tuviste el autor, la carrera de la clase 3. del Estamos hablando TN. del turismo nacional en En el el- Motódromo San Juan Villicum. Exacto. Pero qué carrerón, No. la verdad. De- La clase 2 era impresionante la cantidad de autos que había, desde el arco de largada hasta el, Sí. hasta el sobrepiano de la curva 1, de la curva 9. 9. Impresionante. Pero la clase 3 más potencia, 350 burritos, no Pero jodas. qué lindo, qué espectáculo, qué carrera se ganó Impresionante. Chapur. Hacía años que no mucha había una gente. carrera tan linda. No había mucha gente, pero estaba mucho Estaba ambiente el en el automóvil. 50% del autódromo. Sí, A las sí. 9:30 de la mañana del domingo no eve- había nadie. El evento extraordinario, Sí. el show que dio la clase 3, la verdad, para Impresionante. sacarse el sombrero, lo que hizo Chapur, lo que hizo Santero, lo que hizo Carapino, los chicos estaban dando muy bien. Y como somos una provincia automovilística, este fin de semana en el Autódromo del Sonda vuelve el Zonal Cuyano y lo vamos a llenar de gente y asados en las colinas. Con el señor arriba de un auto. Bien. ¿Vas a Bien, correr? Fabri. Sí, señor, vamos a volver. Mira, ahí está el autito primero. ¿Es cierto que pone a La Clase- Plata una óptica? Ahí está el autito. Óptica Zimmerman. No. No. Buen ¿Sos amigo día. o no sos amigo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que No, ver? ¿Seas ratón? No, si pero no es mía la óptica. de sobremesa, vamos con el sponsoreo de Es sobremesa. más Claro. fácil que le saque a óptica Ya que Zimmerman. me metió en problemas usted con el Va a ser asado. más fácil que le saque a la óptica, seguro. Mirá, Acá tenía el palo y mira, el clase palo dos. está dispuesto. Véngase Impuesto. usted. La clase 2 con un Clio, van a estar las 4 ¿El mismo categorías. El mismo del año anterior. Van a estar las 4 categorías, van a haber muchos sanjuaninos. ¿Quién es candidato, Fabricio o Franco Benedetti? Franco corre en el TC. Ah, TC. Y está viejito. Si bien es más joven, está viejito. Yo estoy más... Bien. pero no, creo que va a ser un lindo show. Van a Sí. estar las 4 categorías. Vos sabés lo que es el Zonal. A la gente le encanta el Zonal en el Sonda. Va a haber muchísima gente en Y la desde Sonda. ya, de acá de este programa que ustedes siempre me dejan, estamos auspiciado invitando por de sobremesa a mí. Fabricio Benedetti. Invitamos a toda la gente de San Juan que vaya. Se ha empezado ya a vender las entradas. APA que está en la organización. Yo el viernes te lo pongo a punto, si querés. Me encantaría. Bueno, muchísimas gracias y éxito. Nos vamos a ver el viernes. Nos vemos. Acá. Sí. Vamos, Sandrita, con algo más. Bueno, también estuvimos ayer, vamos a contarle a la gente, hemos paseado el fin de semana. Ayer estuvimos en Par en la Mano, que llegó a la provincia con Circus. Estuvieron en el Teatro Sarmiento. Todo lo que hacen en estudio, todo ese streaming, dejó de ser streaming para subirse al escenario. La verdad que un público que me llamó la atención, 90% de hombres con bigotitos, que llegaban entre los 25 y 30 años, 32 años, pero la verdad que me sorprendí. Muy divertidos, todos aplaudiendo, disfrutando. Un show donde había intercambio entre los artistas y el público. Bueno, estaban Luquitas Rodríguez, Roberto Galati, Germán Beder, Alfred Montes de Oca y Joaquín Cabane. Se notó una gran complicidad entre ellos
Y la verdad, se divirtieron, no solamente entre ellos, con el público se fue feliz de la sala. Así que bueno, atención con este show que está recorriendo el país. Y ahora con Giselle vamos a hablar del Panamericano de Futsal. Sí, esta actividad que fue presentada la semana pasada, en la previa de este fin de semana largo, es el Panamericano de Futsal de Sordos, tanto en la rama femenina como en la masculina. Ya comenzaron los partidos a la hora 15, ¿sí? Comenzaba la acción para las chicas, para las selecciones femeninas. 6 países, incluido Argentina, disputando este Panamericano. Hay que decir que en el ranking a nivel mundial están octavos. Hablábamos con su técnico y nos comentaba que les cuesta mucho poder llegar, por ejemplo, con la comida. Si bien consiguen el hospedaje, los vuelos y demás, haciendo miles de gestiones, pero siempre les queda algo allí por completar, como por ejemplo la comida. Quedaron fascinados con el Aldo Cantoni, que ha quedado acondicionado para esta disciplina, para el futsal. Han sacado las barandas de contención. La verdad que ha quedado impecable el Aldo Cantoni con esta actividad que ya comenzó a la hora 15, a las 19 es el acto de apertura, entrada libre y gratuita desde hoy y hasta el viernes con este Panamericano de Futsal de Sordos. En un ratito nada más, volvemos con más de Sobremesa. Ahora nos vamos al corte. Como todos los lunes está con nosotros la doctora María Soledad Alés, a quien tenemos el gusto de recibir aquí en el programa. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo les va? Buen Hola, inicio Sole, de bienvenida. semana. Un placer tenerte nuevamente acá. Muchas gracias. Vamos a hablar de mareos y de vértigos. Primero hagamos la diferencia. ¿Cuándo es mareo y cuándo es vértigo? ¿Te parece? Vamos a hablar de mareos y vértigo porque es un síntoma muy frecuente y que motiva mucho a la consulta. El mareo es esta sensación que todos alguna vez hemos tenido, que es como caminar entre nubes, un poco de inestabilidad. Y el vértigo es la calecita, es cuando uno estando quieto siente que se te da vuelta el mundo. Es un síntoma muy molesto, por eso motiva mucho la consulta, porque tanto el mareo como el vértigo son síntomas, o sea, el ir caminando y sentir inestabilidad es espantoso y motiva a la consulta. Las causas suelen ser banales, porque suelen ser problemas en el oído, la presión baja o el estar un poco deshidratado, que esto suele pasar sobre todo en los adultos mayores o en las embarazadas, que les baja la presión y tienen esta sensación de mareo. Estrés o ansiedad pueden generar más mareos que vértigos. Hay muchos, si ustedes... ¿La ansiedad puede generar mareo? La ansiedad puede, sí, puede generarlo. Si ustedes agarran un prospecto de cualquier medicación, sale como síntoma frecuente vómito y abajo mareo o vértigo. Cualquier medicación que uno tome, por eso es tan importante el tener cuidado y no automedicarse. Porque en realidad los mareos, ¿qué nos pueden pasar? Esta sensación de inestabilidad al manejar o al tener que hacer determinadas cosas, nos pueden impedir tener los reflejos al 100%. Y los problemas de la columna también nos pueden llevar a esto. ¿Cuándo es un problema recurrente? ¿Cuándo se puede uno empezar a preocupar? Porque vos podés tener un mareo muy ocasional o tal vez se transforme ya en un problema diario. Cuando no cede en el transcurso de 12 horas. Si vos estás más de 12 horas con el síntoma, tenés que consultar. Y además, cuando se le suman cosas, que yo acá lo he puesto en la placa como síntomas de alerta, que además del mareo empezás con un poco de dificultad para hablar, sentís el cuerpo débil, que no es cansancio, sino es que el cuerpo no te responde, dolor de cabeza o pérdida de la visión, que sería como algo mucho más extremo. Pero cuando este síntoma está solito y no transcurren las 12 horas, podés esperar para consultar a tu médico. Has puesto como síntoma de alerta debilidad en un lado del cuerpo. Uno lo asocia eso con el temor de una ACV, por ejemplo. Con el temor de una ACV. Como eso digo, no es... A ver, el mareo y el vértigo suele ser benigno, salvo que esté acompañado de alguna de estas cosas. Normalmente, cuando aparece esto que preguntaba recién Mariano, es súbito. O sea, aparece el mareo y a los pocos minutos la dificultad para hablar y va como increciendo. Entonces... Si hay que saber que si el síntoma se mantiene más o menos estable, puedes esperar para hacer la consulta con tu médico. Ahora, si se van sumando todos estos ítems, tenés que ir a un servicio de urgencia porque probablemente no sea algo banal, sino que hay algo más para tratar. Pasa también muchas veces cuando uno se levanta rápidamente de estar sentado o de acostado, te mareás. Bueno, eso pueden ser por dos causas, o por la columna o por el cambio de presión. Es normal que cuando uno está en reposo y se incorpora, la presión tiene que cambiar, porque si no nos caeríamos como un papelito.
A veces como esa regulación de la presión puede no estar adecuado y por eso, pero ese mareo dura un par de segundos y te empezás a mover y pasa. Y eso es normal y no hay que preocuparse. Eso es normal y no hay que preocuparse. Ahora, si no pasa o si el síntoma se le agregan alguna de estas cosas o si vos ves que estás mareado todo el día, hacé la consulta porque tal vez hay algo más para tratar. ¿Qué rol juegan en el mareo o en el vértigo los problemas de oído? Es la primera causa. Hay gente que por naturaleza, así como forman piedras en los riñones, forman en los oídos, médicamente se llaman osteolitos, que son piedras en los oídos, y para poder modificarlos se hacen maniobras que las hacen los otorrinos. Hay medicación para que eso no te vuelva a pasar, pero quienes lo han padecido les puedo asegurar que no se van a olvidar nunca que tuvieron un osteolito porque sienten literalmente que se les da vuelta una calecita y que no se pueden estar en pie. ¿Cuáles son las medidas para evitar que te ocurran los mareos? Y una vez que te ocurrieron, ¿cuáles son las medidas para subsanar? Lo primero que hay que hacer es consultar al médico para que podamos ver cuál de todas estas causas fue. Y una vez que sepamos la causa, si es por una medicación, te van a bajar la medicación. Si es un problema en el oído, seguramente tu médico cabecera te va a mandar al otorrino para saber cómo manejarlo. Y problema de presión y de deshidratación, que vuelvo a decir es normalmente en los adultos mayores, el médico te va a mandar con un plan de hidratación continuo para que no se vuelva a repetir. Y no suponer que esto es una cuestión circunstancial, sino hay que prestarle atención y hacer la consulta. Hay que hacer la consulta. Como digo, si estás solito, puedes esperar un par de horas e ir a tu médico. Ahora, si aparecen algunos de estos síntomas, no esperes y anda inmediatamente a un servicio de urgencia. ¿Te puede pasar una sensación de mareo o de vértigo mientras estás conduciendo? En ese caso, ¿qué tenés que hacer si estás conduciendo un vehículo? Y no continuar conduciendo y ver si el síntoma cede o no. Si no cede, no sigas conduciendo porque esto, a ver, lo hemos visto un montón de veces en las noticias, que a causa de una causa clínica terminó teniendo un accidente, que puede ser cualquiera de estas cosas que acabamos de hablar. ¿Podés llegar al desmayo? Sí. O sea, depende de la causa, lo que sea, sí, puedes llegar al desmayo o a tener vómitos. Cuando hay problemas en el oído se asocian también con vómitos. Entonces, si lo sentís conduciendo o manejando alguna maquinaria, hay que cesar la actividad y tratar de estar en reposo. ¿Se puede generar vértigo por un golpe? Se puede, pero ahí la causa sería otra y hay que prestarle mucha atención. Si vos tenés un golpe en la cabeza y asociado tenés mareo o vértigo, sí tenés que inmediatamente consultar. Ante cualquier golpe que vos tengas, tenés que inmediatamente consultar al médico. Muy bien, Sole. Y si no, ir directamente a Humana Salud. Si no, directamente Humana Salud, Rivadavia 125 Oeste. ¿Cuáles son los horarios de atención que tienen? De 8 a 22 horas todos los días. O sea, no hay excusa para no ir. Para no ir, alguien te va a atender seguramente. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir entonces y hablamos de algún hecho policial, Giselle. Bueno, hay que decir lo que sucedía en la mañana de hoy, más que policial, ya judicial, porque estuvieron parte de los damnificados en la puerta de tribunales. Son 352 las personas que fueron estafadas por Branca Motors. ¿Qué sucedió? Ellos accedieron mediante la justicia a devolver ese dinero en 5 pagos a los damnificados. El primer pago tenía que realizarse el 25 de abril. No fue así, no sucedió, esperaron unos días, fin de semana largo en el medio, y hoy llegaron hasta la puerta de tribunales algunos representados por sus abogadas para ver qué va a suceder. Guillermo Heredia es quien entiende la causa, han solicitado una nueva audiencia, les han dado 48 horas para eso, pero la gente quiere que directamente los acusados, los estafadores, hoy los carteles eran bastante claros contra ellos, que estén detenidos. Han entregado algunos inmuebles, sí han puesto una garantía, 2 inmuebles, una camioneta, un auto, pero por supuesto eso no hace la cifra total del dinero que les adeudan a estos damnificados. Reiteramos, son 352 las personas que fueron estafadas. Hoy decían, no nos compramos un auto de alta gama, no nos compramos algo para que sea un lujo, sino una moto para poder trabajar. Queremos que nos devuelvan peso por peso lo que pagamos por ese vehículo. Vamos a ver qué sucede, pero la gente ya está cansada de esperar. Esto se inició el 19 de enero, todavía no hay novedades. Muy bien, vamos a la última pausa y venimos con el cierre de esta edición de lunes desde Sobremesa. Bueno, vamos terminando el programa. Contanos, ¿estuviste con Luciano Pereira? Sí, la verdad que primero estuvimos en el show ayer, un show increíble, a sala repleta en el Teatro del Bicentenario,
muy emotivo, donde hizo hincapié con ciertas personas, donde hizo que la gente mayor chape, como decía él en algún momento, era muy divertido, muy activo con su público, divino. Pero el no me aguanta. Poco elegante, te digo, ¿eh? Sí, Bastante fue poco variando elegante. el look, Camiseta, pero es un look malla. que usa mucho él. Arrancó con una camisa negra, brillante, y bueno, termina así, pues hay que llegar después de 2 horas y pico en un show ahí arriba del escenario. Bien. No me banco el no, Mariano. A mí que me digan, no haces la nota ahí. Entonces, ¿qué hice? Fuimos para el aeropuerto, señores, y ahí lo enganchamos este mediodía cuando se despedía con fans que estaban esperándolo, que habían venido de Buenos Aires, aunque ustedes no lo puedan creer. Y bueno, les sacamos unas palabras, acá están. Contento y agradecido a toda la gente de San Juan, fue una noche única, increíble y muy emotiva. Ahí estaba. Bueno, al menos dejó el Breve saludo. pero algo, el único saludo que tenemos en San Juan, así que es de Bueno, sobremesa. felicitaciones. Bueno, vamos, Giselle, con otra información. Bueno, la justicia está investigando un hecho llamativo porque un nene de 4 años en la plaza del barrio Lisiari estaba jugando con sus amigos, se descompensó, lo atendieron, lo internaron y descubrieron en los análisis que le practicaron a este chiquito que en su organismo tenía cocaína. Por eso la justicia está investigando qué pasó con este nene. Reitero la edad, 4 años, se descompuso mientras estaba jugando en la plaza con sus amiguitos, un hecho que pone los pelos de punta, pero que la justicia está investigando. Guillermo, es cierto que parte de las privatizaciones que quiere llevar adelante el gobierno nacional se van a destinar esos recaudados a la modernización de las Fuerzas Armadas. Exactamente, es una iniciativa del Gobierno Nacional de destinar parte de lo que se recaude por privatizaciones de bienes del Estado al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas, lo que no invalida la vigencia del FONDEF, del Fondo de la Defensa, que si bien es bastante laxo por estos días, ayuda a recomponer el aparato militar para un país tan grande como el nuestro, y de hecho demostró hace muy pocos días, en un ejercicio de casi un mes, el ejercicio Quequén, la búsqueda de transmitir una respuesta política y militar a un escenario de eventual intervención extranjera en los pozos de petróleo de la Argentina y en sus zonas de producción. Un mensaje político muy amplio, en el cual demostró no solamente tiene capacidad de movilizarse, sino tiene al mismo tiempo capacidad de despliegue en una actualización de su doctrina. Después vamos a hablar de qué representa para la Argentina y para un país geoestratégicamente ubicado como el nuestro, el tener un aparato militar muy debilitado como lo tiene y en la búsqueda de su fortalecimiento. Bueno, y como forma de despedida también queríamos dejarle un saludo muy grande a la familia del ingeniero Mario Fernández, ex decano de la Facultad de Ingeniería, el cual nos acompañó en muchísimas entrevistas acá en el programa. Él iba a ser reelecto en la Facultad de Ingeniería, decidió no presentarse debido a un cáncer que lo estaba afectando y falleció durante el fin de semana. Él es el papá de Mario Fernández, también un compañero de trabajo con quien estuvimos muchos años compartiendo en la pantalla de Canal 8, así que le mandamos un saludo muy grande. Y bueno, resignación tanto a su familia como a toda la familia de la Facultad de Ingeniería. Nos sumamos y nuestras condolencias a toda la familia y a Marito, querido amigo de todos nosotros, respetado colega, un fuerte abrazo. Bueno, señores, nosotros nos vamos. Nos vamos. Volvemos Hasta mañana a las mañana. 14:30. Hasta Chao, mañana. hasta mañana.